Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de la obra de Tolkien, como habrán visto en el título del video, específicamente de El Señor de los Anillos. Esta obra fue escrita más o menos durante la época de la Segunda Guerra Mundial y publicada 10 años más tarde y dividida en 3 partes por la editorial. Tolkien lo quería eh, publicar en un solo tomo, pero en ese momento no alcanzaba eh, el material para hacerlo en una sola edición, así que fue dividido en 3, en la Comunidad del Anillo, las Dos Torres y el Retorno del Rey. Hoy vamos a hablar especialmente de el primero de ellos, que se llama la Comunidad del Anillo. En la Comunidad del Anillo lo que ocurre es una serie de eventos que terminarán determinando el futuro del mundo donde acontece todo el transcurso de esta epopeya del Señor de los Anillos y otros escritos de Tolkien también. En esta tierra, la llamada Tierra Media, ocurren los acontecimientos después del primer libro, fuera de la trilogía, que es El Hobbit. 60 años después de lo que ocurre en El Hobbit, donde el personaje principal, Bilbo, un mediano, un hobbit, de escasa estatura, eh, poca o ninguna magia según Tolkien, como a diferencia de otras razas de este universo fantástico que escribió el escritor británico, encuentra este anillo único que es el tema principal de la epopeya completa. Este anillo que encuentra Bilbo pasa al personaje principal de la epopeya de la trilogía, que es Frodo, su sobrino. Este anillo también determina el futuro también de todo el universo que armó Tolkien en la Tierra Media, donde comprendemos el Hobbit, la trilogía del Señor de los Anillos, el Silmarillion y otros textos. Bueno, hablando de la Comunidad del Anillo, la historia empieza cuando, 60 años después de lo que pasa en el Hobbit, empieza con el cumpleaños de Bilbo y Frodo, que es el mismo día, el 22 de septiembre, cuando llega la primavera. Al llegar la primavera, Bilbo y Frodo festejan 33 y 111 años, respectivamente. Frodo cumplía 33, que era la mayoría de edad para los hobbits, que vivían más de 100 años, y Bilbo llegaba a una edad muy considerable, que era 111. Entre los dos arman una fiesta y secretamente Bilbo lo que quería hacer era desaparecer del país de donde había nacido, que era la comarca, un grupo de pueblos donde los hobbits vivían en tranquilidad y paz y sin muchos cambios y tampoco sin conocer nada fuera de su país. No conocían el resto de la Tierra Media, donde estaban ubicados. Debido a esto, al finalizar el cumpleaños, lo que pasa es que Bilbo se pone el anillo único que había encontrado en el Hobbit. Este anillo lo que hacía era dar, entre otras cosas, invisibilidad. Entre otras facultades, lo que más había notado Bilbo era que podía usarlo para desaparecer ante visitas molestas, decía él, o ante peligros. Debido a esto, se pone el anillo al finalizar el cumpleaños y todos quedan escandalizados, con miedo. Y ya le decían loco a este personaje Bilbo y luego de esto confirmaron que estaba bastante loco. Al desaparecer, Frodo lo que hace es buscar respuestas sin saber qué pasó, a dónde fue, y entonces consulta al mago Gandalf, que había intervenido durante toda esta primera parte del libro como amigo de Bilbo, que lo había acompañado en el Hobbit. Gandalf, el mago, es una representación, según Tolkien, de Odín. Odín, en la mitología nórdica, aparece en el mundo, baja al mundo físico, como un peregrino gris. Justamente Gandalf, el mago, se llama Gandalf el Gris, debido a esto. Lo que hace es intervenir entre los hombres sin decir que viene de un lugar divino, tanto Gandalf como Odín, y sin reconocer su misión, simplemente interviniendo en la vida de los héroes. En este caso, Gandalf le da las respuestas a Frodo, le dice que Bilbo partió y le dejó su herencia, entre otras cosas, el anillo único, que tenía tanto poder que hacía que el portador nunca lo quisiera dejar. A la fuerza, con ciertos gritos, Gandalf logra que Bilbo se aparte de ese anillo a duras penas y se lo pase a su sobrino Frodo. Este anillo, sin embargo, tan pequeño y tan
poco visible, era lo que determinaba toda la historia. Pero hasta ese momento ni siquiera Gandalf, ni Frodo, ni Bilbo sabían que había determinado todos los sucesos que habían vivido. En este punto hay una diferencia con las películas. Las famosas películas del director neozelandés Peter Jackson ilustran en un corto espacio de tiempo lo que ocurre en la trilogía. Muestran un continuum de acciones que podrían darse en un año, en 2 o en 3, o incluso en meses. Pero en el libro lo que pasa es que de los 33 a los 50, Frodo no sale de la comarca. Entre el cumpleaños de Bilbo y cuando pierde el anillo y cuando empieza su epopeya, pasan 17 años. En cambio, en la película lo que ocurre es que pasan unos meses, Frodo no cambia mucho, tanto física como internamente como psicológicamente, y no se nota el cambio de mentalidad que sí se ve en el libro. Bilbo lo que hace es desaparecer por 17 años, nada más y nada menos, y Gandalf está buscando información sobre este anillo que era tan importante y sin embargo del que se sabía tan poco. Entonces, Gandalf desaparece unos 9 años desaparece, apareciendo y desapareciendo por unos primeros 8 años, con cada vez más, con espacios de tiempo más alejados, trayendo noticias de lugares lejanos, de países desconocidos para Frodo y de bibliotecas secretas, tratando sobre este anillo. Luego de estos 8 años de intermitencias y visitas a Bolsón Cerrado, que era la casa de Bilbo y Frodo, una casa muy rica, muy hospitalaria, llena de cuartos, de libros, de mucha riqueza. Por 9 años Gandalf desaparece sin dejar rastro y no vuelve a mostrarse, dejando a Frodo muy pensativo y, sin embargo, sin saberlo, también influenciado por el anillo, que generaba cierta negatividad. En realidad el anillo era maligno en sí, pero él no lo sabía. Y lo empezaba a utilizar como Bilbo ya había hecho. Empezaba a utilizarlo para escapar de visitas molestas de parientes, como los Sacco Villa Bolsón, ya que Bilbo y Frodo eran Bolsón. Estos Sacco Villa Bolsón querían una parte de la herencia por su parentesco de sangre y molestaban a cualquier hora, tocaban el timbre, la campanilla en esa época medieval, para molestarlo y reclamarle su herencia. Entonces, para desaparecer, Frodo lo que hacía era ponerse el anillo y escapar. Muchos de sus amigos más cercanos, entre ellos el jardinero Samsagat Gamgee, Meriadoc Brandigamo y Peregrine Took, lo ven desaparecer varias veces, pero no dicen nada. Y entre ellos van a las tabernas a hablar entre sí sobre lo que ven. Cada vez más se convence de que se está volviendo cada vez más loco Frodo, igual que Bilbo. Y no saben si es Bolsón Cerrado, si es la herencia que le dejó, que no saben muy bien cuál es o qué, pero se está volviendo igual de loco que Bilbo. Entonces, cada vez más retraído, Frodo lo que hace es escribir, lo que sabía hacer mejor era escribir, y se aparta cada vez más de su grupo, de la comarca. Esto era otra influencia del anillo que él tampoco sabía. 17 años más tarde del cumpleaños de Bilbo, aparece Gandalf turbado y con mucho pesar, y le avisa a Frodo que encontró la información que buscaba, que tanto necesitaban, y qué era ese anillo que le había dado Bilbo a Frodo. Frodo lo que hace es buscar el anillo para mostrárselo una vez más, por pedido de Gandalf, y Gandalf les dice que ese era el anillo más poderoso de los anillos que se habían creado a los reyes de la Tierra Media. Poco y nada se sabía del resto del mundo y de los reyes, para el resto de los hobbits, que son acomodados, tranquilos, de vida campestre, excepto para Frodo y Bilbo, que eran más estudiosos, y eran de una familia, los Bolsón, que se interesaba un poco más por el mundo de afuera. Esta familia lo que hacía era también escribir, cosa que los hobbits no solían hacer a menudo, aparte de las actividades de la cocina y cultivo. Entonces, lo que ocurre es que, hablando de los temas de la Tierra Media, Gandalf saca el tema del Señor Oscuro Sauron. Sauron, el Señor Oscuro, que es un discípulo del Señor Oscuro original, que era la maldad, digamos, encarnada, había hecho ciertos acontecimientos en la historia y había generado este anillo para dominar a todo el resto de otros anillos que había entregado a los reyes como regalo falso,
cuando ellos no sabían quién era Sauron, y poder controlarlos de esa manera por medio de la influencia de su propio anillo. De esa manera, el famoso dicho que aparece al principio de La Comunidad del Anillo y del resto de los libros, dice así. Dice, 3 anillos para los reyes elfos bajo el cielo, 7 para los señores enanos en casas de piedra, 9 para los hombres mortales condenados a morir, 1 para el Señor Oscuro sobre el trono oscuro en la tierra de Mordor donde se extienden las sombras, 1 anillo para gobernarlos a todos, 1 anillo para encontrarlos, 1 anillo para traerlos a todos y atarlos en las tinieblas en la tierra de Mordor donde se extienden las sombras. Esto es lo que decía, en parte, la parte final, el anillo alrededor. Pero Frodo nunca lo había visto porque nunca lo había puesto a prueba. Gandalf lo que quiere decirle con todo este relato a Frodo es que porta un arma consigo. Y ese anillo es indestructible salvo en el lugar donde se forjó, que es el país donde Sauron había hecho la guerra en otros siglos, que era el reino oscuro de Mordor, donde se criaban sombras y la creación que había hecho en un principio, el dios creador de la Tierra Media, estaba torcida y cambiada para un lado negativo. Esta tierra de Mordor era el centro de Sauron y el dominio, y cerca de ahí estaba su forja personal, que era todo un volcán llamado Monte del Destino, donde creó este anillo. El anillo solo podía ser destruido donde fue creado. Por lo tanto, este anillo solo podía ser eliminado una vez que se fuera al mismo centro de poder de Sauron para eliminarlo. Para tal propósito, se crea esta comunidad más adelante en el transcurso del viaje de Frodo y Gandalf. Entonces, Frodo decide irse con Gandalf y otra persona que había escuchado la historia oculto al lado en la ventana cuando ellos habían probado el anillo junto al fuego. Lo habían tirado en el fuego de hogar y habían aparecido las señales en élfico de este verso que acabo de leer, donde muestra el designio y el propósito de ese anillo. Entonces, Sam Sagaz, tan humilde y tan simple como era un jardinero, pero muy fiel, le dice que por favor no lo transforme en nada extraño a Gandalf, que solo había hecho fuegos artificiales y no había mostrado muchos hechizos, que digamos, pero tenía fama de hechicero. Por otro lado era un mago. Y lo que hacen es ir los 3 en esta travesía. Sin embargo, Gandalf tiene que irse en un momento para ir con el jefe de su orden en el transcurso de la comarca hacia, digamos, Mordor, con todo el trayecto que hay en el medio y los países de la Tierra Media, bien al este y al sur, yendo hacia Mordor, se encuentran con que Gandalf los tiene que abandonar, a Sam y a Frodo. Ellos tienen que irse de incógnito porque alguien los está buscando. Lo que lo están buscando son los jinetes negros, que son los secuaces de Mordor, que son los 9 reyes que primero decía el verso, que fueron transformados y por la codicia fueron consumidos y forman parte no tanto del reino físico, sino del reino de los espectros. Por lo tanto, de día no pueden perseguirlos demasiado, pero de noche empiezan a tenerse noticias de jinetes preguntando, encapuchados, a los que no se les ve el rostro, por los hobbits. Venían preguntando por ellos, especialmente porque nada sabían antes del acontecer del Señor de los Anillos, sino cuando cierta criatura del hobbit que tenía el anillo les da esa información, les dice, los hobbits tienen el anillo. Vamos a hacer un paréntesis acá y explicamos quién les dio la información, porque es también muy importante, ya que es un personaje que forma parte de toda la trilogía y es el personaje decisivo, incluso en el punto final cuando hay que destruirlo. Este personaje, que era una especie de hobbit más antiguo, 500 años antes de lo que ocurre en El Señor de los Anillos, se había transformado por medio del anillo durante 500 años en un ser bastante abominable y despreciable, que era Gollum. Gollum encarna toda esa brutalidad sin conocimiento. No es la brutalidad que podría generar este Sauron, que es un señor oscuro, tiene inteligencia y mucha astucia, incluso
puede prescindir de la violencia para manejar a otros, pero está la otra violencia más simple y más común, que es la que encarna este personaje Gollum. Gollum es producto de una transformación del anillo durante 500 años de una de las criaturas más inocentes que hay en la Tierra Media, que es un hobbit. Un hobbit es una criatura de mediana edad, con mediana altura, que viven unos 100 años de edad o más. Y según lo describe bastante risueñamente Gandalf en El Hobbit, tienen los pies peludos del tamaño de sus palmas o más, y pelo ensortijado, ninguna barba y poca o ninguna magia, salvo la que los hace desaparecer en silencio, sin dejar ruido. Bueno, hablando de estos hobbits, Gollum era uno de los hobbits primeros, antes del Señor de los Anillos, de los primeros que habían aparecido en la Tierra Media, y tan inocente que era, también se transformó igualmente en un ser bastante despreciable por acción del anillo. Esto es importante porque esto le hubiera ocurrido, esta transformación hubiera ocurrido a Bilbo si lo hubiera mantenido durante más años. Sin embargo, él logró desprenderse gracias a la presencia de este mago Gandalf. Bueno, este personaje Gollum salió de su madriguera cuando Bilbo le roba el anillo en el preludio del Señor de los Anillos, que es el Hobbit, y cuando lo va a ir a buscar el anillo y sale de las montañas donde vivía Gollum, va por toda la Tierra Media buscándolo, sin saber cómo es el mundo, ya que no conocía nada excepto su madriguera. Vivía en un agujero oscuro y sin luz del sol. Entonces, cuando llega a cierta zona cercana a Mordor, lo capturan y le sacan información. Lo que hace Sauron es torturarlo hasta que saque las pocas palabras que él sabía sobre quién le había robado el anillo. En un juego de acertijos, que dependía la vida de Bilbo para saber la salida de la madriguera, donde encuentra el anillo, le había revelado de dónde era Bilbo. Le había dicho que era de Bolsón Cerrado, de la comarca, y formaba parte de los hobbits. Todo esto se lo había informado a Gollum antes de este juego de acertijos, con el propósito de salir de la madriguera de Gollum. Si él ganaba, podía escapar. Después de presentarse Bilbo y dar esta información a Gollum, Gollum la portó consigo en su memoria, con furia, buscándolo, sin saber dónde estaba en la comarca, qué eran los hobbits, ni quién era Bolsón. Todas estas pocas palabras, Bolsón, comarca, hobbit, fue lo único que pudo sacar en claro Sauron cuando lo torturaron y lo dejaron ir, no, como dice Gandalf, por bondad, sino como un espía más. Entonces, lo enviaron de vuelta a las zonas de donde había venido, y en estos 17 años que había de separación entre el cumpleaños de Bilbo y Frodo y los acontecimientos del Señor de los Anillos, no solamente Gandalf había investigado en bibliotecas y en archivos secretos, sino que había buscado a Gollum. Había encontrado información sobre que él tenía el anillo primeramente, y lo había conseguido Bilbo de él. Entonces fue con cierto héroe, que es el personaje Aragorn. Aragorn encarna el personaje medieval que explica muy bien Tolkien, ya que John Ronald Reuel Tolkien, el autor de la trilogía y los libros, era un medievalista, un conocedor de la Edad Media, igual que su amigo C.S. Lewis, otro medievalista que creó la serie Narnia. Bien. Lo que hace Tolkien es explicar cómo es el desarrollo de un héroe épico, común, que es Aragorn encarnado. Aragorn es el descendiente del reino más poderoso de la Tierra Media, Gondor, pero que está en exilio, porque su línea había muerto, excepto él, y nada se sabía de esa línea si había un heredero o no. Pero sí había una profecía que decía que iba a volver. Entonces, este héroe se encuentra con Gandalf, y los dos van en busca de Gollum. Buscan a Gollum para terminar por una vez por todas con este anillo, o para por lo menos buscar información sobre qué es el anillo. Lo encuentran pasadas las montañas que dividen la Tierra Media, como una franja que divide oeste y este, y en esta zona del este, es decir, del otro lado del lugar donde está la comarca al oeste, ahí encuentran a Gollum y les dice que lo torturaron, que obtuvo el anillo como un regalo de cumpleaños y que un tal Bilbo, un hobbit de la comarca, se lo llevó. También saben que Sauron lo torturó, entonces se lo dejan a cargo de unos elfos que están por esa zona
y forma parte de los esclavos, o más bien de los prisioneros de los elfos. Entonces Gandalf vuelve, Aragorn y Gandalf vuelven al oeste, pasando las montañas, y ahí es cuando viene Gandalf y le informa a Frodo sobre lo que había encontrado. Esto es importante explicarlo para entender por qué hay una comunidad más tarde. ¿Cuál es el sentido de la comunidad del anillo? ¿Qué sentido tiene hacer toda una comunidad de gente de razas muy diferentes de esta Tierra Media? ¿Y cuál es el sentido de toda la epopeya en sí? Primero hay que entender que muchos de los escritores fantásticos se basan en Tolkien justamente porque Tolkien lo que explicó en una famosa conversación con su amigo C.S. Lewis, que creía en los mitos. Él creía en serio en los mitos, los creía. Entonces C.S. Lewis, un ateo en esa época, antes de volverse cristiano, gracias a Tolkien, le pregunta, pero usted seriamente, profesor Tolkien, no puede creer en los mitos, en verdad. Y dice Tolkien, ¿por qué no? ¿Por qué no podría creer en ellos? De hecho, los creo. Yo creo en los mitos. Le dice, ¿por qué en una prisión mental, como es la vida común, y los carceleros lo vigilan a uno todo el tiempo, por qué uno no puede soñar con el mundo que está afuera? ¿Por qué no puede imaginar dentro de esa cárcel qué hay afuera? ¿Por qué no? Entonces, lo que plasma en definitiva Tolkien en estos relatos es esa escapatoria, no tanto fantasiosa, sino bastante real, de los procesos internos de uno. En esta cárcel que solo revela la vida externa de uno, lo que uno puede obtener en la vida, qué puede ganar, qué puede perder, uno lo aprende en la vida. Y luego de eso viene la muerte y probablemente nada más, según la vida. Pero Tolkien explica otra cosa. Explica que ciertos mitos pueden evocarnos y llevarnos a algo mucho mejor, y también muestra que los cambios en una persona puede determinar el mundo en el que está, ya que la comunidad formaba parte la comunidad estaba hecha de gente muy disímil, muy diferente, que después al juntarse pueden hacer un cambio en todo el mundo. Cada personaje psicológicamente hace un cambio y materialmente en el mundo genera un cambio en todo ese reino, en esa Tierra Media. Fuera de esto, lo que pasa es que van en la travesía Gandalf, Samsagas y Frodo, y Gandalf se separa porque tiene que ir con su concilio. Entonces, Samsagas y Frodo se encuentran con que dos amigos más que había nombrado ya, Meriadoc, Brandigamo y Peregrine Took, se suman al grupo y los habían espiado y le habían dicho que habían visto que usaba el anillo Frodo, pero no le habían dicho nada hasta entonces. Entonces le dice que no pueden abandonarlos y que ahora que saben su historia, van a ir a avisarle a todo el mundo si no lo llevan con ellos. Entonces, pensando que es una aventura infantil, como son muchos de los hobbits, un poco infantiles, van en persecución de Mordor, por decirlo así, sin mucha idea de dónde está, qué hay en el medio y todos los problemas que van a ver. Entonces, lo que ocurre es que empiezan a aparecer estos jinetes negros, que eran los secuaces de Mordor. Empiezan a preguntar por cierto bolsón en la comarca, sobre cierto anillo. Y los hobbits empiezan a hablar, pero no entienden muy bien quiénes son y desconfiaban de cualquier extraño que no fuera un hobbit. Entonces, lo que hacen es salirse del camino, los cuatro, Frodo, Sam y los otros dos, con el apodo de Merry y Pippin, también se van del camino y se encuentran con otro hobbit que los ayuda a escapar, que es un tal granjero Maggot, le dicen granjero Maggot. Este granjero los ayuda a pasar el río que divide la comarca, el país entero, de lo que hay en el este, lo desconocido para ellos, por medio de un barco, ya que si iban por el camino principal que pasa por un puente, los hubieran encontrado ahí. Justo antes de que lleguen los jinetes, ellos pasan, esto se ve en la película, que justo cuando llega el bote, van y pasan al otro lado del río Brandivino, que dividía el país, y van a la nueva estancia, o supuesta nueva estancia de Frodo, que había dicho que iba a mudar porque quería estar más cerca del mundo externo. Una excusa para decir que se iba de Bolsón Cerrado, donde estaba antes Bilbo. Luego de esto, lo que ocurre es que tienen que pasar de esa nueva estancia de Frodo hacia el este. ¿Bien? Lo que había
Y lo que había pasado es que Gandalf se había ido con su concilio, pero le dijo que más tarde los iba a encontrar en un pueblo central de la Tierra Media que es Bree. El pueblo de Bree abarcaba gente muy diferente, hobbits, hombres y mujeres de nuestro tipo de especie, los seres humanos, y también enanos, uno que otro enano que estaba por ahí. Bueno, este pueblo central era el punto de contacto donde iba a estar Gandalf, Aragorn y Frodo y Sam. Entonces, para llegar hasta ahí tenían que pasar por una serie de lugares que están entre la comarca y ese pueblo, y no podían ir por el camino principal. Así que tomaron el camino del Bosque Viejo y pasaron luego a las quebradas de los túmulos. Las quebradas eran una serie de lomas y de valles muy sombríos, llenos de niebla, donde los muertos, se decía, caminaban todavía. Entonces, para pasar por acá, lo que encuentran en el medio es a un personaje que se llama Tom Bombadil. Este personaje, Tom Bombadil, no aparece en la película. Muchos fanáticos lo reclamaron como un personaje central, pero igualmente no influye en la historia, que es una especie de semidioso espíritu del bosque. Tom lo que hace es cantar por todo el tiempo, todos los días en el bosque, y recoger lirios para su esposa Valla de Oro. Valla de Oro era su esposa, la ninfa del río, y juntos formaban la pareja que cuidaba del bosque. En esos tiempos todo el mundo se estaba volviendo cada vez más oscuro y Tom Bombadil empieza a decir que cada vez el pueblo, el mundo estaba cada vez más oscuro. Toda la tierra había sido influenciada por la llegada de vuelta de Sauron, que había desaparecido tiempo antes. En estos siglos empezaba a aparecer una vez más y todo el mundo tenía un crecimiento de oscuridad y de avaricia y de malos sentimientos. Entonces, cuando se encuentra con Tom, Tom les advierte que más adelante en las quebradas van a aparecer los muertos. Ellos no lo entienden del todo, Sam, Merry, Frodo y Pippin, y cuando quieren pasar a las quebradas se encuentran que era verdad lo que dijo Tom. Se encuentran con que los tumularios, de ahí la palabra de los túmulos, que son tumbas antiguas escarbadas en la tierra, donde residen los muertos, estos tumularios los encuentran a ellos y quieren sacarle el anillo. Saben que está el anillo con ellos, porque los jinetes negros, espectros, los habían despertado en su andar hacia el oeste, ya que siempre que encontraban una manera de hacer el mal, lo hacían. Y estos jinetes reviven a todos los muertos que todavía no estaban caminando, como decían que caminaban en las quebradas, y les ponen un obstáculo más a los portadores del anillo. Frodo, gracias al anillo que le daba cierta capacidad de atención, despierta antes de que los muertos lo agarren y logra luchar contra cierta mano que reptaba en el suelo cuando estaban en las quebradas y logra apartarla de sus amigos que estaban todavía dormidos cuando llegaron a las quebradas, ya que pasaron por una somnolencia y un encantamiento que los durmió a los cuatro. Luego de esto aparece Tom y calma toda la situación, reaparece, viene desde el bosque y los salva. Y cuando llegan al final de las quebradas, él dice, este país ya no es el mío, yo me voy, les deseo buena suerte. Entonces pasan a Bree, llegan a Bree los cuatro, se encuentran que Gandalf no está ahí y que hay otro personaje que es Aragorn, pero ellos no saben quién es él. Él usa un apodo que es Trancos, que puede ser traducido como zancadas, ¿no? Pasos largos, ya que iba a mucha velocidad por la intemperie. Ahí, en Bree, él le cuenta a Frodo que era amigo de Gandalf, que juntos habían buscado a Gollum y habían encontrado toda la información que necesitaban sobre el anillo. Que Gandalf había desaparecido y él no sabía la situación o el motivo por el que había desaparecido, y que los jinetes iban a ir esa noche a Bree y tenían que escapar. Para eso, lo que hacen es salir de la posada principal donde estaban, el Pony Pisador, y pasan a una posada al lado. Ahí, en la película se ve muy bien, entran los jinetes, destruyen la puerta principal de Bree, pasan al Pony Pisador y no encuentran a los hobbits. Entonces se van iracundos. Estos jinetes, que eran los 9 jinetes del mal, de Mordor, se dividen en grupos y 4 de ellos entran a Bree. Unos 5 todavía estaban rondando por todo el país buscándolos, a los portadores del anillo, ya que de noche se movían mucho más que de día. De día tienen muy poca visibilidad, como son los espectros, según este mundo fantástico, y no pueden moverse libremente debajo del sol. Por lo tanto, de noche es donde aprovechan más las horas para buscarlos.
Pasada la noche, al siguiente día todo el pueblo se entera de quiénes eran los 4 que entraron al abrir y les dan la despedida en la puerta, la otra puerta que no había sido destruida. Cuando se van, Aragorn y los 4 hobbits pasan por un pantano, bien, un pantano inhóspito donde nadie transitaba, y ven a lo lejos una torre destruida con ciertas luces o rayos o relámpagos de varios colores más adelante. Ahí estaba Gandalf luchando con los jinetes, ya que se había encontrado con el líder de ellos, el rey brujo, que era el líder de los 9. Los otros 8 estaban a su servicio y el rey brujo y otros 4 lo atacan a Gandalf cuando llega a la torre esta destruida y ahí intentan atacarlo. Por eso tantos relámpagos y tantas luces, ya que él era un mago de electricidad y de fuego principalmente. Entonces Aragorn se queda mirando en vela a la noche esas luces y los otros 4 hobbits no entienden muy bien qué pasa, qué ocurre. Luego de eso llegan a la cima de los vientos, que era el nombre de esta torre, y en esta torre ven que todo está quemado, todo está carbonizado, como si hubiera habido una lucha de relámpagos en la cima. Y una runa marcada con las iniciales de Gandalf, que era blanca, no era negra como el carbón, como todo el resto, sino que estaba muy refulgente. Ahí pasan la noche otra vez y 4 brujos aparecen una vez más, junto con el rey brujo. Aragorn se había ido a vigilar la zona y los había dejado de noche a los 4. En esa torre lo que pasa es que aparecen estos brujos e intentan sacarle el anillo a Frodo. En el intento, Frodo se pone el anillo y pasa al mundo de los espectros. Y ahí los ve tal cual son. No eran encapuchados, como decían los jinetes negros, con las túnicas negras, los guanteletes de hierro oscuro y los escarpes, que son los zapatos, digamos, de metal de los caballeros oscuros, sino que son todos blancos, pálidos, de carne podrida y ojos oscuros, que con coronas rotas que lo iban a agarrar. Estos 5 tratan de sacarle el anillo y el rey brujo, cuando se siente atacado por Frodo, que lanza un ataque al pie de uno de ellos, va y lo acuchilla con una espada envenenada. Entonces ahí aparece Aragorn y los espanta. El problema de estos espectros es que toda luz los espantaba. Entonces él aparece con una antorcha y su espada y los empieza a combatir y los saca de la cima de los vientos. Una vez resuelto el problema, lo que hace es atender a Frodo, ya que Aragorn, como personaje heroico, tiene muchas cualidades y conocimientos. Tiene, por ejemplo, conocimientos de medicina, sabe que ciertas plantas y ciertas hierbas generan cierto efecto en el cuerpo, que había aprendido de los elfos, y trata de curar a Frodo. En el camino se encuentran, entre medio de Mordor y la comarca, con cierto elfo que los intenta ayudar, ya que entre el país de la comarca, Bree, y otros pueblos que eran pueblos libres, se llamaban libres porque no eran esclavos del mal o de Sauron, hay un último lugar antes de que empiece todas las tierras salvajes, antes de Mordor, y lugares donde no se puede pedir ayuda, porque todas las poblaciones viven separadas entre sí. El último punto es el reino escondido en el Valle de los Elfos. Esto es muy característico de los países escandinavos, donde los elfos se suponía eran invisibles, excepto algún viajante que apareciera solo por los bosques, y vivían en un lugar escondido, desconocido, que mediante cierto uso de espejismos ocultaban su hogar. Esto se ve muy bien también acá, en el último lugar hospedable, se llamaba la última casa hospitalaria, ¿no?, de Rivendell. En Rivendell lo que ocurre es que ahí es curado Frodo, pero para llegar hasta ahí tenían que deshacerse de los jinetes. En el camino aparece un emisario de Rivendell que sabe que están viniendo, como son muy intuitivos y perceptivos los elfos, ya que son la raza más longeva y más poderosa en cuanto a creación, digamos, de este dios creador, Ilúvatar se llama, que creó la Tierra Media, que tiene más parentesco con ellos que con el resto de las razas. Entonces les dio más poder. Esta raza de los elfos es muy intuitiva y saben que viene el portador del anillo. Siente también el peligro y el mal que porta ese anillo.
siendo tan pequeño, igual sabían que venía. Entonces mandan a uno de los más poderosos que había luchado contra Sauron y contra otros, incluso contra el maestro de Sauron en otra época, que es Glorfindel. Este Glorfindel parte en su caballo blanco en busca de los portadores para apurar la marcha y que lleguen rápido a Rivendell, donde iban a estar protegidos, en este valle escondido, donde escondían su propio hogar, Rivendell. Para pasar a Rivendell había justo un vado, un río poderoso que era el Bruinen. Este Bruinen es el que termina con los jinetes y los destruye cuando Glorfindel le da el caballo a Frodo para que viaje ligero, ya que era muy pequeño y por lo tanto de poco peso, mientras está envenenado y a punto de morir. Si él terminaba muriendo fuera de Rivendell, lo que iba a pasar es que se iba a transformar en un espectro y iba a ser parte de los jinetes negros también, debido a la daga envenenada que le habían dado. Aragorn logra parar un poco con la enfermedad que porta Frodo con sus conocimientos de medicina, pero no es suficiente como para curarlo. Solamente demora un poco la transformación. Debido a eso, para llegar a Rivendell, monta, casi cayéndose, Frodo en el caballo blanco de Glorfindel, parte y cuando cruza el río se detiene el caballo y los mira a los otros jinetes sobre sus caballos negros de ojos rojizos, decía, rojo sangre, criados en Mordor, estos caballos. Y le dicen que pase, que venga con ellos, que deje todo, que ya es inútil resistirse. Y cuando están cruzando el río, esto se ve bien en la película, invocan al poder del río y el río con forma de caballos de la naturaleza, con el agua en forma de caballos naturales, van y arremeten con todos los jinetes negros y los eliminan, ya que eran enemigos del agua y del fuego. Los jinetes negros no podían tener contacto con la naturaleza ya que eran antinaturales, no podía haber espectros viviendo en el mundo físico y sin embargo forzaban esa antinaturalidad y sin embargo existían. Pero sin sus ropas, sin su forma, no podían resistir tampoco la intemperie, ya que sin las capuchas, sin el traje, sin sus guantes de metal, no se podían ver, ya que eran solamente espectros. Una vez pasa esto, Frodo cae inconsciente y empieza la segunda parte del libro donde se despierta en Rivendell. En Rivendell, ahí acontece el concilio del señor de Rivendell, que es Elrond, uno de los primeros elfos en la historia de la Tierra Media, y deciden en un concilio formar esta comunidad del anillo. Acá es donde está el punto del nombre de todo el libro. Esta comunidad va a ser parte de todos los pueblos libres. Los pueblos libres se llamaban así porque ya conocían a Sauron desde hacía siglos que quería esclavizarlos. Entonces se habían llamado, para rebelarse, los pueblos libres. Y estos pueblos libres, de elfos, enanos, hombres, y hasta entonces no conocían mucho de los hobbits, pero también los hobbits forman parte de ellos, y otras razas mucho menores, menos importantes, deciden qué hacer con el anillo. Frodo lo presenta una vez está curado de la enfermedad de los espectros, gracias al señor Elrond, que era uno de los mejores médicos en su época, y logran llegar a un acuerdo de que el portador del anillo, que todavía lo tenía, que era Frodo, debía mantenerlo consigo, ya que era el menos poderoso de todos, y por tanto el menos peligroso si se transformaba. Incluso si se transformaba en Gollum, iba a ser mucho menos peligroso que si, por ejemplo, un mago como Gandalf fuera preso de la corrupción. Entonces, en este grupo participan Gandalf, Sam, Aragorn, Gimli, un enano, un descendiente de los héroes del Hobbit, que acompañaron a Bilbo y lo ayudaron en el transcurso de la historia, Legolas, que es uno de los que había capturado Gollum junto a Aragorn y a Gandalf, y que había dado el parte y la noticia de que había escapado Gollum. Y luego se suma también Boromir. Boromir es parte del reino del más poderoso de la tierra, que es Gondor. Este Boromir lo que tenía era bastante ambición, era muy ambicioso, y lo que había hecho su padre, Denethor, el rey de Gondor, era que buscara este anillo que ya sabían que estaba rondando por la tierra y que había corrompido todo el mundo, y que lo trajera a él como un regalo, decía. No para usarlo, sino para tenerlo en contra del enemigo. Sin embargo, ese era un recurso que usaba el anillo para engañar las mentes y decir que podía destruir al portador original, que era el creador, Sauron,
y el portador nuevo iba a ser el nuevo Señor Oscuro. Era un recurso que tenía para corromper las mentes este anillo, que era una esencia en sí de Sauron. Era como una parte de Sauron. Entonces, para decidir destruir este anillo y llevarlo al Monte del Destino, hacen una comunidad de todas las razas y como tienen que ser 9 para poder luchar contra 9 jinetes, deciden que iban a poner a 2 elfos importantes, entre ellos Glorfindel. Pero en medio del concilio, esto se ve muy bien, como lo muestra Peter Jackson, en la película, en la comunidad del anillo, en el concilio entran otros 2, Merry y Pippin, que los habían acompañado, forman parte de la comunidad. Gandalf en el libro lo que hace es hablar con Elrond y le dice que Frodo lo que más necesita son sus amigos, si no, su esperanza puede decaer su esperanza, ya que no le quedan familiares vivos salvo Bilbo, que se había refugiado al final en Rivendell, donde aconteció el encuentro por fin entre sobrino y tío, entre Frodo y Bilbo, y eso reanimó al portador original, que era Frodo, ya que necesitaban todas las fuerzas posibles para detener a Sauron y este anillo. Entonces, para lograr esta comunidad, hacen un acuerdo de común unidad, es decir, de donde viene la palabra comunidad. Lo que hacen es una cooperación en la destrucción del anillo, donde nadie va a aportarlo excepto aquel que ya lo tenía, que era un hobbit, y todos tienen que defenderlo a él con la vida, sin buscar prestigio, ya que no podían recurrir a ninguna de sus gentes. Gimli era un señor feudal de los enanos, y Legolas era el príncipe elfo que había capturado a Gollum, sino que tienen que hacer como espías, tienen que ir hasta Mordor de forma de espías, y poco saben ellos que eso los va a transformar a todos ellos, a los 9, y van a terminar cambiando también la historia del mundo a medida que cambian ellos también. Bueno, ese era el sentido que tiene el libro que quería explicar de la obra de Tolkien, que es muy fructífera y es una modernización muy interesante y muy clara, muy emotiva de lo que es el germanismo y también de la mitología nórdica, que había sido rebajado de nivel o considerado como primitivo en la época en que Tolkien escribe. Entonces, para ir en contra de esa corriente, él muestra que ciertas ideas del mundo antiguo, incluso también para nosotros, los pueblos que aprendimos más bien de los griegos y los romanos, aprendimos que hay mucho que se puede obtener de lo antiguo, que no hace falta descartar como primitivo ni como algo superado ya, sino como algo de lo que podemos sacar enseñanzas todavía. Siempre se puede recurrir a las fuentes, se puede buscar obras como el Anillo del Nibelungo y otros textos de los germanos, y ahí se pueden hacer las comparaciones con esta obra. Sin embargo, Tolkien forma parte de esta narrativa fantástica, tan hermosa y tan fantástica, que creó el siglo XX, siglo pasado. Bueno, eso es todo desde el Escarabajo de Oro, y gracias por mirarnos. Gracias.